Bueno, ok. Pero después de esta pequeña pausa, tenemos entonces que... Ajá, entonces tú tienes dos números complejos y según lo que yo les comenté ayer era que el producto, que es algo que no he probado, pero que lo voy a escribir aquí, es el complejo que resulta del producto, tiene módulo, el módulo del producto es el producto de los módulos y el argumento del producto, pues va a ser la suma de los argumentos, ¿no? Es el argumento de z por w, es el argumento de z más el argumento de w. Es la idea, ¿no? Ok, entonces, a ver, la cuestión es, la siguiente pregunta es, bueno, hay otra afirmación que tengo que hacer, que es que el conjunto de los números complejos tiene una estructura de, ¿sí saben? Todo el mundo sabe lo que es un campo. Un conjunto que cumple ciertas propiedades. Ajá, ¿y qué propiedades son? Cerradura. Ajá, Distributividad, me parece. ¿pero qué? Pero, a ver, ¿cerradura de qué? O sea, tiene operaciones y eso, ¿no? Ujú. ¿Qué operaciones tiene? Sí, pero suma y producto. Ajá. Y esas dos operaciones cumplen las propiedades de la primera es cerradura. HT rival. Ajá. Porque son, ajá. Sí, sí, sí. Ok. A ver, sí, en efecto, un campo es ¿Alguien no sabe qué es un campo? Eso es algo que igual estaría bien saber. Levante la manita. Al que no sepa qué es un campo. Yo no me acuerdo bien. Bueno, sí lo vi, pero ya no me acuerdo. Ok. ¿Alguien Igual, más? yo. Sonia tampoco. O sea, bueno, prácticamente nadie sabe, o si supieron, pues ya ese tiempo ya fue, ¿no? Ok. Bueno. Entonces, a ver, ¿qué es un campo? Pues sí, o sea, justo como comentaba el compañero. A ver, lo voy a poner aquí entre paréntesis. O sea, es un conjunto con dos operaciones. Con dos operaciones. Generalmente, pues son suma y producto. O sea, generalmente son una suma y una multiplicación que satisface me parece que son 8 propiedades. Entonces, a ver, no voy a enlistar las 8 propiedades y tampoco voy a demostrar que que el conjunto de los complejos es un campo, porque es algo, pues, muy obvio y muy tedioso de escribir. O sea, y la verdad es que yo, desde mi perspectiva, pues ustedes no van a aprender nada de que yo haga esas demostraciones aquí en vivo con ustedes, ¿no? Pero lo que sí quiero señalar de esto que estoy diciendo es, a ver, voy a platicar tantito qué son esas 8 propiedades. Entonces, a ver, más o menos en cálculo, yo creo que sí han de haber visto, en cálculo 1, sí han de haber visto los axiomas de los números reales, ¿no? Esos axiomas, salvo el axioma del supremo, esos son los axiomas de un campo. Que pues en los números reales que tienes suma y producto, tienes que la suma es una propiedad, es una operación cerrada. Eso quiere decir que si tú tomas dos números reales, la suma es un número real. Es una propiedad, es una operación que tiene neutro, o sea que existe un elemento que tú le sumas, existe un elemento que es el cero, que el cero sumado a cualquier otro número real te deja fijo ese número real, ¿no? O sea, 0 más a es igual a 0. ¿Qué más? Existe el inverso para cualquier elemento,
O sea que cualquier número real X tiene un inverso aditivo menos X, que cuando tú sumas X y menos X, pues te da 0, ¿no? Y me parece que esa es me parece que esas son las propiedades de la suma nada más. Las propiedades del producto es lo mismo que si tú haces el producto de cualquiera de dos números reales, te va a dar un número real. Si existe el neutro, de tal forma que cualquier número distinto de 0 multiplicado por 1, pues te queda fijo, ¿no? Pues porque el 0 por 1 pues es 0. Existe el inverso también, que cualquier número distinto de 0, pues tiene un inverso multiplicativo, ¿no? Porque dado x, existe x a la menos 1, tal que x por x a la menos 1 te da 1. Te da el neutro, ¿no? Que sería el 1. Y finalmente la propiedad distributiva, que es que cómo se relaciona la suma con el producto, ¿no? Si tú tienes A por B más C, esto es lo mismo que A por B más A por C, ¿no? Ahora, ok. Todas estas propiedades que les acabo de decir se satisfacen aquí, en el conjunto de números complejos. O sea, la suma de complejos, pues es cerrada, ¿no? ¡Guau! Qué milagro, ¿no? Uno no se puede imaginar que eso iba a pasar, ¿no? Si tú sumas dos complejos, pues obtienes un complejo. Cada número complejo tiene su inverso aditivo. Entonces, a ver si vamos a escribirlo. Entonces, a ver. Si Z yo tengo Z, que es igual a A más IB, o BI, como quieran verlo, un número complejo. ¿Quién sería el inverso aditivo de Z? ¿Quién sería menos Z? O sea, ¿cuál sería el número que sumado a Z me da 0? Menos A menos IB. Exacto, ¿no? Menos A menos IB. Ok, entonces este es el inverso de Z, el inverso aditivo, ¿no? Ok, bueno. Igual primero tendría que haber preguntado esto. Si... ¿Quién es el neutro de Z de los complejos? ¿Quién es el neutro aditivo? Pues eso sería el número 0 más I por 0. ¿No? Este de aquí es el neutro de C. Neutro aditivo, ¿no? Y es bueno, esto nada más pues para simplificar le ponemos 0, ¿no? O sea, el 0 pues es el neutro. Pues el número complejo cuya parte real es 0 y la parte imaginaria es 0, que corresponde con el origen en el plano cartesiano, pues eso va a ser el neutro aditivo. Ok, a ver, entonces, de todo lo que les estoy diciendo, lo que me interesa es el siguiente punto. Bueno, los siguientes dos puntos. ¿Quién sería el neutro multiplicativo de los complejos? En el campo de los números complejos. ¿Podría ser el 1, profe? Es el 1, sí, ¿no? Vamos a ver, el 1. Vamos a ver, ¿cómo sería el 1? El 1 más I por 0. O sea, vamos a escribirlo así, ¿no? Vamos a escribirlo así, 1 nada más. 1, que ya, digamos, escrito como una pareja de números reales, sería el número complejo que tiene parte real 1 y parte imaginaria 0. Pero para simplificar las cosas, no simplemente vamos a poner 1. Es el neutro multiplicativo. ¿Por qué? Pues porque cuando tú multiplicas 1 por A más IB, pues te queda 1 por A, que es A, más 1 por IB, que pues es IB, ¿no? O sea, ok, ahora a ver, lo siguiente es, por lo que estoy haciendo este comentario es por eso que les voy a decir ahorita. Si tengo un número complejo distinto de 0, si Z igual a A más
y B distinto de 0, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que ni A ni B son 0. Ninguno, o sea, bueno, puede ser 1, 0, pero no pueden ser los dos 0, ¿no? A eso me refiero con que sea distinto de 0. ¿Quién es Z a la menos 1? ¿Cuál sería el inverso multiplicativo de un número complejo distinto de 0? Podría ser A más B. No, A más IB a la menos 1. No. O sea, bueno, todo eso a la menos 1. Es, Bueno, sí, pero, o sea, a ver, yo lo que quiero es que me... Sí, sí, o sea, tú dices así, ¿no? Eso. Sí, profe. Ok, pero, ajá, pero estos de aquí es un número, sí, o sea, eso es correcto, pero esto es un número complejo y yo quiero que me digan cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria de ese número complejo. O bueno, si no lo saben, pues por lo menos que ahorita deduzcamos cómo le hacemos, ¿no? O sea, cómo profe, le hacemos para saber cómo. profe, Dime, sería A menos IB sobre A cuadrada menos B cuadrada. sobre A cuadrado menos B cuadrado, ¿cómo supiste eso? Tomando al número complejo, bueno, desarrollo un poco lo que está ahí, ¿no? Se tomaría, bueno, se me ocurrió tomarlo como el inverso multiplicativo en los reales y resolver la división del 1 sobre el número complejo A más IB. Entonces, ahí multiplico por el conjugado de A más IB y sale eso. Ok, ajá, pero a ver, sí. Sí, mira, o sea, hay dos formas de hacerlo. Bueno, a lo mejor hay más, ¿no? Pero yo conozco dos formas de hacerlo. Básicamente es una, que es como la más operacional, es pues simplemente decir, a ver, pues el inverso va a ser un número complejo, C más ID, que va a satisfacer lo siguiente, o sea que Z por Z a la menos 1, pues eso tiene que ser 1, ¿no? Eso tiene que pasar. Para que Z y Z a la menos 1 sean inversos multiplicativos, el producto me tiene que dar 1. Ahora, ¿pero eso qué quiere decir? Eso quiere decir que A más IB multiplicado por C más ID es igual a 1, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? A ver, entonces, díganme ustedes cuáles son las coordenadas del producto aquí. O sea, cuáles son las coordenadas de hacer este producto de estos dos. Bueno, la parte real sería AC menos BD Ajá. y la parte imaginaria es BC más AD. BC más AD. Ajá. ¿Sí están de acuerdo todos? Sí. Sí. Ok, va. Bueno, ¿y qué quiere decir que el 1 sea igual a esta cosa de aquí? Pues a ver, el 1 es un complejo que tiene parte real 1 y parte imaginaria 0, ¿no? Brandon, ¿qué vas a decir? Ah, perdón. Ok. Entonces el 1 es un complejo que tiene parte real 1 y parte imaginaria 0. Entonces eso quiere decir que la parte real de este complejo es 1, o sea, entonces, esto quiere decir que entonces A por C menos BD es igual a 1, ¿no? Y es más, a ver, bueno, ok, ya lo voy a dejar así, ya ni modo. Y que además B por C más A por D es igual a 0, ¿no? O sea, digamos que de esta igualdad yo puedo concluir que la parte real de este complejo es 1 y que la parte imaginaria de este complejo es 0, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, a ver. Por ejemplo, Daniel Pérez Suárez, ¿estás de acuerdo? Daniel, ¿estás ahí? Ok, dice que sí. Carla Giovanna, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo? Sí, profe.
Bueno, ok, va. Entonces, a ver, yo aquí tal vez, bueno, aquí lo que convendría para saber quién es este cuate de aquí, pues sería, esto es un sistema de ecuaciones de 2x2, ¿no? Donde las variables son C y D. Entonces, C y D son las incógnitas. Y entonces yo puedo resolver el sistema de ecuaciones y llegaría justamente a que C es igual a entre A cuadrada más B cuadrada y a que D es igual a menos B entre A cuadrada más B cuadrada, ¿no? O sea, bueno, ya la resolución del sistema, eso yo creo que ya lo deben de poder hacer ustedes sin problemas. Ahora, lo que quiero señalar yo de esto es que sí, o sea, de esta forma yo puedo obtener las coordenadas de cualquier, del inverso multiplicativo de un número complejo. Pero yo lo que quiero, más que sepan las coordenadas, que pues por supuesto que es importante, yo quiero que entendamos quién es el inverso multiplicativo de un número complejo utilizando esta propiedad de aquí. ¿No? O sea, utilizando la idea de que el producto de complejos es multiplicar módulos y sumar argumentos. Entonces, a ver, vamos a ver si me sale el dibujo. Espero que sí me salga y si no, pues bueno, voy a tener que piratear el dibujo de las notas. A ver. Entonces, a ver, vamos a suponer que tenemos aquí un número complejo Z, ¿no? Tenemos un complejo A más y B. Y vamos a suponer que este de aquí es el complejo número 1. O sea, el 1, ¿no? Que tiene parte real 1 y parte imaginaria 0. Ahí está, ¿no? Entonces es el complejo Z, el argumento de Z es este de aquí, θ. Ok. Entonces, a ver, ¿cuánto es el módulo del número complejo 1? ¿Cuál es el módulo de ese complejo? 1. 1, ¿no? O sea, la distancia, bueno, o sea, la distancia de aquí a aquí, pues es 1, ¿no? Que pues es como la forma más intuitiva de entender el módulo. Y si yo le aplico la fórmula, pues me queda raíz de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, que eso es 1, ¿no? Ok, entonces el módulo es 1. ¿Y cuál es el argumento de 1, del complejo 1? 0. Ok, el ángulo que hace el número complejo, ahí se va a poner 1. El ángulo que hace el número 1 con el eje real, pues es 0, ¿no? Ok, va. Entonces, a ver, el número complejo z a la menos 1 tiene que satisfacer que el módulo de z a la menos 1 multiplicado por el módulo de z, ¿eso cuánto tiene que dar? Eso tiene que dar el módulo de 1, ¿no? O sea, que tiene que dar 1. ¿Sí están de acuerdo? A ver, ¿cómo fue que concluí eso? Pues utilizando esta cosa de aquí. O sea, si el módulo del producto es el producto de los módulos, pues entonces, si z por z a la menos 1 te da 1, entonces el módulo de z por el módulo de z a la menos 1 te tiene que dar 1, ¿no? ¿Sí? Sí, Mariel, Jessica, ¿tú qué opinas? ¿Sí estás de acuerdo con lo que estoy diciendo? Sí, profe, sí estoy de acuerdo. Ok, va. Ok, entonces en cuanto haya confusión, háganmelo saber y me detengo. Ok, entonces, a ver, entonces de aquí, ¿qué podemos concluir? Por ejemplo, que el módulo de z a la menos 1, ¿quién es? Pues es 1 entre el módulo de z, ¿no? ¿No? O sea, de esa propiedad que se tiene que satisfacer con el producto, el módulo del inverso de z tiene que ser el inverso del módulo de z, ¿no? El inverso multiplicativo del módulo de z. ¿No?
Entonces, a ver, esto vamos a encerrarlo así con este color. Ok, y el argumento de 1 tiene que ser la suma del argumento de z más el argumento, bueno, a ver, perdón, vamos a ponerlo así. A ver, 0, que es el argumento del complejo 1, tiene que ser igual al argumento del producto de z y z a la menos 1, que es lo mismo que el argumento de z más el argumento de z a la menos 1, ¿no? ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí, Profe. Ajá, entonces el argumento de z a la menos 1, ¿quién es? Pues tiene que ser menos el argumento de z. O sea, tienen que ser inversos aditivos, ¿no? sí. Ok, va. Entonces, pues el número complejo z tiene un ángulo con el eje real de... Espero dibujarlo bien. A ver, el tamaño del complejo z a la menos 1 es 1 entre z, ¿no? Y el argumento pues, tiene que ser... Bueno, aquí ya se me están amontonando las cosas. Voy a dibujarlo más abajo. Ahora vamos a suponer que es aquí. Entonces, a ver, esta cosa de aquí es el 1. El argumento tiene que ser el inverso, o sea que tiene que ser menos teta. Y el tamaño, pues tiene que ser 1 entre el tamaño de z, ¿no? Entonces, pues bueno, este sería z a la menos 1. Entonces, a ver, lo único que quiero que se visualice aquí es esto, ¿no? O sea, tú tienes un complejo z y el inverso multiplicativo, pues tiene que ser un complejo que su argumento sea menos el argumento de z, o sea, que tenga, digamos, la misma magnitud, pero esté orientado hacia el otro lado. O sea, que en este caso sería este. O sea, este ángulo y este ángulo miden lo mismo, solo que este ángulo está orientado hacia acá y este ángulo está orientado hacia acá, ¿no? Es la diferencia. Y además, el tamaño de z tiene que ser el recíproco del el tamaño de z a la menos 1, perdón, tiene que ser el recíproco del tamaño de z. ¿Sí? O sea, con esta propiedad de la multiplicación que les estoy diciendo que no hemos demostrado, pero que es lo que me va a dar todo el poder de los números complejos. A ver, entonces igual, tal vez abriendo un archivo de GeoGebra, así como lo hicimos ayer, podemos ejemplificar un poco esto para que vean cómo puede, o sea, por ejemplo, si yo doy un complejo Z, cómo cambia el inverso multiplicativo si yo lo muevo, ¿no? Cómo cambia de tamaño, cómo cambia el ángulo, etcétera, etcétera. A ver, ahí voy. A ver, por ejemplo, si yo pongo 1 más i, ¿no? Está el complejo, Z. Entonces yo voy a poner ahora Z1 a la menos 1. Ok, ahí está, ese sería el inverso. Entonces, a ver, vamos a hacer zoom. Bueno, vamos a mover esta cosa. A ver.
¿Dónde está el vector? Aquí está. Entonces, a ver, tengo este vector y tengo este vector, ¿no? Ahora vamos a dibujar el círculo de radio 1, que creo que es una buena referencia. Entonces, miren. A ver, por ejemplo, si yo empiezo a girar este es el complejo Z y este es el complejo que es el inverso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo lo empiezo a rotar hacia afuera, pues como este ángulo y este ángulo de aquí son lo mismo, solo que están orientados diferente, pues entre más rote Z hacia la izquierda, pues el otro se va a abrir hacia abajo, ¿no? Y ahora, como los módulos son recíprocos, conforme yo estire más Z hacia el infinito, pues el otro se va a encoger, ¿no? Y si más lo acerco yo al círculo unitario, pues el otro se va a acercar también al círculo unitario. Cuando Z es un punto de círculo unitario, pues el inverso también es un punto de círculo unitario, ¿no? Porque si el módulo de este es 1, el módulo de este también tiene que ser 1 para que el producto de los módulos dé 1. Si yo lo meto al círculo unitario, pues el inverso se sale, ¿no? Y entre más chiquito lo haga yo, pues el inverso se va a la goma. Ok. ¿Cómo ven? ¿Sí ya quedó más claro así? Sí. Sí. Ok, bien. Pues sí. Ahora, ¿cuáles son las coordenadas de este complejo? O sea, si este es A más IB, pues entonces este de aquí, como ya les dije hace rato, pues las coordenadas las pueden obtener con el sistema de ecuaciones y ves que las coordenadas de este pues son A entre la raíz de A, no, perdón, A entre A cuadrada más B cuadrada menos B entre, entre A cuadrada más B cuadrada. Ok. Bueno, entonces ya déjenme cierro esto. Ujú. Ok, bueno, ya que vimos cómo es el inverso multiplicativo, lo que sigue me parece que es la fórmula de Euler. Ah, no. No, la fórmula de Euler será mañana, yo creo. Ok, a ver. Hay una serie de propiedades que igual podemos, en estos 40 minutos que quedan, podemos ver. O sea, generalmente las dejo de tarea, pero quizás sea una buena, bueno, quizás sea una buena forma de empezar a engancharnos en los números complejos. A ver, entonces vamos a darle. Vamos a probar algunas. O sea, son propiedades que están muy sencillas. Entonces, a lo mejor si resuelvo algunas yo aquí, ya las demás las pueden hacer ustedes, ¿no? Entonces, a ver, proposición. Ah, bueno, antes de la proposición. Voy a introducir una notación. Entonces, a ver, si Z y W son números complejos, con W distinto de 0, denotamos o definimos Z entre W va a ser el número complejo Z multiplicado por el inverso de W, ¿no? Entonces, esta es una notación. O sea, la división de complejos la voy a denotar como Z por el inverso de W, donde pues, W obviamente es un número que tiene inverso multiplicativo, ¿no? Es distinto de 0. Ajá. Ahora sí. Proposición. Entonces, a ver, dados dos números complejos, se van a cumplir una serie de propiedades así, pues, sencillonas, pero pues importantes, ¿no? Para empezar a agarrar ritmo aquí. Entonces, sean Z y W números complejos. Entonces,
pues ahí viene una lista de propiedades. 1. El Z doble conjugado es igual a Z. Ok, entonces, a ver, ¿cómo sería la prueba de esta cosa? Entonces vamos a hacer una demostración del punto 1, ¿no? Entonces, pues está, a ver, si Z es igual a A más IB, ¿no? O sea, digo, a lo mejor a todo el mundo a ustedes se le ocurre cómo es, pero pues, por si, o sea, digamos, por si verme a mí haciendo este tipo de cosas les ayuda, pues está, o sea, hacemos algunas, ¿no? No hay problema. Entonces, a ver, Z conjugado, ¿quién es? A menos IB. Ajá, A menos IB, ¿no? Y entonces el conjugado de este complejo de aquí, pues ¿quién va a ser? O sea, Z doble conjugado, pues va a ser el conjugado de este, ¿no? O sea, Z, bueno, ahí creo que le puse triple conjugado. Entonces, Z doble conjugado es A menos, bueno, o sea, tengo que cambiar el signo otra vez al IB, ¿no? Entonces ahí se va a hacer un signo más y entonces pues ya me va a quedar A más IB, ¿no? Porque pues eso. Y bueno, pues ya esto es igual a Z, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, cuando tú conjugas dos veces, pues obtienes el mismo complejo. Y además otra cosa es, además de las operaciones, pues también geométricamente es un poco más obvio. Bueno, es obvio, ¿no? Porque si tú tienes Z y tienes aquí el ángulo teta, cuando tú conjugas, pues te queda, como nada más le estás cambiando el signo a la parte imaginaria, esto es una reflexión con respecto del eje real, ¿no? Y entonces, si tú reflejas dos veces, pues entonces sí, o sea, Z lo reflejas una vez con respecto del eje real y obtienes Z conjugado. Si lo vuelves a reflejar, pues regresas al mismo punto, ¿no? Entonces, por eso cuando conjugas dos veces, es la identidad. O bueno, si cuando conjugas dos veces, pues obtienes el mismo complejo que del que partías originalmente, ¿no? Ok, entonces esa es la propiedad 1. La propiedad 2 es que Z más W conjugado, eso es igual a Z conjugado más W conjugado. Entonces, a ver, ¿cómo podemos demostrar eso? Primero obtenemos la suma de Z más W y obtenemos su conjugado. Ya después nada más bueno, se me ocurre agrupar a los términos del número complejo Z y los del número complejo W y ver que coinciden con el conjugado de Z y W. Ajá, o sea, a ver, mira, demostración de ese puntito, pues, ¿qué es? O sea, te tomas Z igual a A más IB, W es igual a C más ID, ¿no? Entonces, a ver, Z conjugado más W conjugado, ¿eso qué es? Pues eso es A menos IB más C menos ID, ¿no? Y luego pues hacemos la suma y eso es A más C más I por C, bueno, perdón. Para hacerlo más directo ya. Menos I veces B más D. ¿No? ¿No me acuerdo? Sí, profe. Ok, bueno, ¿y esto qué es? Pues esto es Z más W conjugado, ¿no? Sí. Como ven, pues está fácil eso, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo, Sara Libertad, ¿tú qué opinas? No escuché la pregunta. ¿Qué? ¿Qué opinas? ¿Te pareció claro? Sí, muy claro. Ok, Gracias. va. Ok, a ver, entonces la propiedad 3, ¿qué sería? Son 14 propiedades, ¿no? Y
Y salvo la última, que es la desigualdad del triángulo, todas las demás están pues así de directas, ¿no? Propiedad 3. Z conjugado por W conjugado, bueno, más bien Z por W conjugado, eso es lo mismo que Z conjugado por W conjugado. Entonces, a ver, ahí que alguien que no sea Víctor, me parece que es el que más ha hablado, ¿tiene alguna idea? ¿Cómo se prueba eso? Pues primero, bueno, perdón. Ajá. Primero multiplicaría Z y W y del Ujú, complejo que resultó sacaría el conjugado ujú. y después trataría de reagrupar a Z y a W. Bueno, para separar a Z y a W y ver el conjugado. Sí, o sea, la mayoría de estos ejercicios son así, o sea, le das coordenadas a Z y a W, haces la operación de un lado y luego ves que eso hubiera sido lo mismo que hacerla de este lado, ¿no? Y ya. Entonces, a ver, vamos a hacer esa. Entonces, a ver si Z es igual a A más IB, W es igual a C más ID, pues entonces Z conjugado por W conjugado, eso es A menos IB por C menos ID. Ok, y a ver, díganme este producto cuánto da, o qué me queda en este caso. Queda AC menos DB más I por ADBC. A ver, AC menos qué, menos BD, dices. Ajá, menos DB. Ajá. Más I por AD más BC. Podría ser menos I, ¿no? Menos- Ajá, o sea, a ver, es que justamente si me queda así, como lo dijiste tú, Brandon, pues esto es lo mismo que multiplicar Z por W, ¿no? Sí, obviamente. Sí. Entonces, ¿dónde está la bronca? Que no saqué ¿cómo le llaman? El conjugado, que se le pone el menos. Ajá. Ajá, es que a ver, aquí la cuestión, eh, o sea, ¿cuáles son los menos que no estoy poniendo? En vez ¿Puedo de, hablar, profe? Sí, sí, a ver, dime. en vez de más I era Serían menos I. los menos de ahí del I que acaba de borrar, ¿no? Entonces, si los va a poner a lo que es AD más BC así entre paréntesis, el I debería de ir con signo menos allá afuera. Ah, ok, y a ver, alguien más, Luis Manuel, creo que ibas a decir algo, ¿no? O alguien iba a hablar, no sé Ah, quién fue. sí, justo eso de que en vez de más I era menos I. Ok, ajá, lo que pasa es que sí, o sea, la forma más fácil sería agarrar y poner aquí el menos, ¿no? Pues con eso ya tengo lo que quiero. Ahora, la otra es ponerlo así. O sea, siguiendo la instrucción del cálculo del producto, pues entonces aquí me quedaría, em, ¿cómo? A por menos D más menos B por C, ¿no?
O sea, pues porque la fórmula de los complejos que yo le estoy dando asume que este signo de aquí es más, ¿no? La suma la forma en la que yo les dije cómo había que sumar. Asume que esto es más, y si yo pongo aquí un más, entonces aquí la B tendrá que llevar un signo menos y la D también, ¿no? Y entonces, bueno, ya de esta forma es AC menos BD menos I por AD más BC. Ok. Bueno, esto ya es Z por W conjugado. Entonces, a ver, aquí, pues ya, o sea, lo raro de este tipo de cosas es que la idea es muy simple y hacer la demostración, pues, es fácil, pero no sé, o sea, como que siento que no sé, o sea, como que no se está ganando mucho conocimiento, ¿no? O sea, solo pues, estamos corroborando cosas que nosotros deberíamos de pensar que son obvias, ¿no? Entonces, por un lado, pues, o sea, sí es útil verificar, hacer la demostración de que las cosas que creemos que pasan, pasan en efecto. Pero bueno, pues en muchos casos pues solo son rutinas, ¿no? A ver, vamos a hacer la siguiente. Entonces, ¿en cuál me quedé? Esta era la 3, ¿verdad? 4. A ver, si Z es distinto de 0, complejo, obviamente. Bueno, ya puse que era complejo arriba, ¿no? Si Z es distinto de 0, entonces Z a la menos 1 conjugado es igual a Z conjugado a la menos 1. Entonces, a ver, aquí ¿cómo procedemos? Profe, es distinto de 0, ¿verdad? Sí. Sí, gracias. Sí, pues si es igual a 0, pues no tiene sentido la pregunta, ¿no? Porque no hay inverso. Bien. Pues es lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo, exactamente lo mismo. Z es igual a A más IB, ¿no? Entonces, Z a la menos 1 es, ¿qué es? Z a la menos 1. ¿Cuáles son sus coordenadas? A sobre A cuadrada más B cuadrada menos I, B sobre A cuadrada más B cuadrada. Ok, ¿y quién sería Z a la menos 1 conjugado? O sea, ¿quién sería el conjugado de esta cosa? Pues sería A entre A cuadrada más B cuadrada más I veces B entre A cuadrada más B cuadrada, ¿no? Ok, pero ahora aquí, pues esto es lo mismo que primero haber sacado inverso y luego conjugar, ¿no? O sea, porque Z a la menos 1 es no, perdón. Es lo mismo que primero conjugar y luego haber sacado el inverso, ¿no? O sea, si yo primero conjugo, entonces tengo A menos IB. Y si yo a esto le saco el inverso, pues entonces lo voy a tener que cambiar el signo esto otra vez y dividir entre A cuadrada y B cuadrada, ¿no? Entonces va, pues esto es igual a Z conjugado a la menos 1. Y, ok, entonces a ver, ya quedan 3 minutos. Entonces, como ya vieron, las pruebas no son tan complejas, solamente hay que pues, darle coordenadas a los números y hacer las cuentas, ¿no? Y ya, o sea, no es complicado. Entonces voy a terminar de enunciar la proposición. Y mañana empezaremos con la demostración de la desigualdad del triángulo y podríamos ya ver un poco de la fórmula de Euler, que pues es de lo más importante de esta unidad. Entonces me quedan en la 4, ¿verdad? Entonces esta es la 5. La 5 que dice, si W es distinto de 0,
Ok, entonces Z entre W conjugado, o sea, el conjugado de toda la división es lo mismo que ¿qué? Pues que Z conjugado entre W conjugado, ¿no? No hay mayor ciencia ahí. ¿Qué más? 6. Z es un número real. Sí, solo sí. Z es igual a su conjugado. Entonces, esto también. Bueno, otra cosa que podemos añadir es que sí es importante visualizar en el plano qué está pasando, ¿no? Porque, por ejemplo, con esta propiedad de aquí, o sea, supongamos que esta cosa es el plano, este es el eje real. Conjugar, como ya les comenté hace rato, o sea, en las coordenadas lo que hace es que le cambias el signo a la parte imaginaria, pero geométricamente es una reflexión con respecto del eje real, ¿no? Pero si yo ya estoy en el eje real, o sea, si yo ya estoy en el eje real, pues entonces, si yo ya estoy aquí, cuando reflejo con respecto del eje real, pues ahí me quedo, ¿no? Me quedo ahí parado. Pues no, geométricamente también puede ser más ilustrativo pensar en eso. O bueno, puede ayudar a complementar la idea, ¿no? Entonces, Z es número real, sí, solo sí, es igual a su conjugado. 7. Z por Z conjugado es igual al módulo de Z al cuadrado. Ocho, Z más Z conjugado es igual a 2 veces la parte real de Z. Bueno, pues eso lo pueden hacer dándole coordenadas a Z o también con la ley del paralelogramo se pueden dar cuenta de qué significa eso, ¿no? De que Z más Z conjugado sea 2 veces la parte real. O sea, dibujan Z y Z conjugado y ven que la diagonal del paralelogramo justamente cae en el eje real y su longitud es del doble de la parte real de Z, ¿no? ¿Qué más? 8, 9. Ya son las... Ok, bueno. 9. Z menos Z conjugado es igual a 2 y veces la parte imaginaria de Z. Y es lo mismo, con la ley de paralelogramo, solo que ahora con la otra diagonal van a ver que la diferencia cae dentro del eje imaginario, por eso aparece la I, ¿no? Aquí. 10. Ok, ya sé que ya son las 8, entonces nomás voy a acabar de escribir la proposición y ya. El módulo de Z es igual al módulo de Z conjugado, que eso creo que ya alguien lo comentó ayer, cuando estábamos viendo el módulo. 11 es que el módulo de Z por W es igual al módulo de Z por el módulo de W. Esta cosa igual tiene que ir antes de esta de aquí. Porque esa cosa se utilizaría para probar la 5, ¿no? Entonces, igual primero prueben la 11 y luego prueben la 5. Te digo porque la prueba de esta cosa es un ejercicio de la próxima tarea, de la primera tarea. B12 es que si W es distinto de 0, entonces el módulo de Z entre W es igual a que, pues, al módulo de Z entre el módulo de W. 12, 13. Z a la menos 1 es igual a Z conjugado entre el módulo de Z. Que si se fijan, pues sí, esto sí tiene sentido con lo que probamos, bueno, con lo que le comentamos hace rato, con lo que vimos hace rato, de que si tengo que Z es A más IB, entonces el inverso multiplicativo es A entre A cuadrada más B cuadrada. Pues esto es al cuadrado, perdón. A entre A cuadrada más B cuadrada menos I veces B entre A cuadrada más B cuadrada, ¿no? O sea, porque por un lado hay que conjugar el complejo y luego hay que dividir entre el módulo al cuadrado. Y ya, bueno, finalmente mañana, lo que vamos a ver mañana es la propiedad de la desigualdad del triángulo, que el módulo de Z más W es menor o igual que el módulo de Z más el módulo de W.
Ok. Va. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos, chicos. Mañana demostramos la propiedad 14 y las demás, la demostración es pues más o menos lo mismo que hemos estado haciendo, ¿no? Le das coordenadas a Z y W y haces las cuentas y ya sale, sin broncas. Ok, hasta mañana. Va, hasta mañana. Sale. Gracias, Hasta profe. mañana. Hasta luego. Gracias.